Muy bien. Ahora vamos a estudiar esta tarde Zacarías el capítulo 12, ¿ok? Así que, a ver, un voluntario que pueda leer el capítulo 12 de Zacarías, por favor. Y después de leer este capítulo, vamos a conversar un poquito. Vamos a ver, como hemos hecho antes, la pregunta, ¿cuánto han entendido de este capítulo? ¿Hay algún versículo que quizás han escuchado o entienden? Ok, vamos a hacer esas preguntas después, pero primero vamos a leer el capítulo 12 de Zacarías. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Al pastorio Adelante, hermana. dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeri por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Amén. Gracias, hermana Judith. A ver, hermanos, ¿cuánto de eso entendieron? ¿Cuánto de eso entendieron? ¿De qué está hablando Zacarías? Muy ¿Algo? poco, pastor, para el Muy versículo. bien. Adelante, ¿sí? Ya, yo sé muy poco, pero el versículo 10 es como muy claro, ¿no? Acerca del Señor. Ya, ok, versículo 10, muy claro en qué sentido. Porque cuando habla de que derramará espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo injerto, o sea, y a quien traspasaron a Cristo, pues, ¿no? Ya, ok. ¿Y qué estará diciendo ese versículo entonces? Bueno, que la tierra, como dice la palabra, todo ojo lo verá y toda rodilla confesará que el Señor es, que Cristo es el Señor,
y se afligirán, como dice aquí, ¿no? Como se afligieron por el primogénito. O sea, yo entiendo una lamentación al final de los tiempos por lo que le hicieron a Cristo y el mundo no haber reconocido quién era él. Ya. Bueno, vamos a ir viendo ya. Gracias por tu comentario. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Qué sintieron, qué experimentaron al escuchar la lectura de Zacarías 12? Pastor, me parece que la tierra lamentará lo que hizo, ¿no? Con Jesús. La tierra lamentará, ¿no? Ya, versículo 10 otra vez, sí. Gracias. Hermano Lucho. sí, pastor, es la destrucción final de los enemigos de Jerusalén. Ya. Bueno, van dos ideas diferentes ahora, ¿ya? Las hermanas hablaron de toda la tierra y el hermano Lucho habla de Jerusalén. Al final es Jerusalén, pastor, ¿no? Porque acá dice justamente el título, ¿no? Liberación futura de Jerusalén. Ya, ok. El título quizás nos Pastor, puede ayudar. ¿Algo más? el versículo 10 se me vino a la mente ahora que tal vez se cumplió parcialmente después de, por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando y hablaba sobre al pueblo de Israel, le decía, ustedes han crucificado, ¿no?, a Cristo y muchos se convirtieron, como 3,000 ese día, ¿no? Tal vez podría ser un cumplimiento parcial de esta palabra, pero en el futuro habla aquí de que todos, el pueblo de Israel, Dios enviaría a su Espíritu Santo para que, digamos, como nación, de una manera masiva, reconozcan que a quien negaron como Mesías a Cristo, porque hasta ahora ellos niegan eso, reconozcan, ¿no?, que Él era el Mesías prometido. Ok, muy bien. Entonces noten aquí, ya vamos notando dos interpretaciones diferentes del versículo 10, ¿no? Algunos están diciendo es la tristeza, la desesperación de gente cuando vean a Cristo venir en la gloria, ahí van a lamentarse porque lo crucificaron. La hermana Stephanie opina de que más bien se trata de un llanto de arrepentimiento y conversión. Así que, ¿cuál de los dos vamos a quedar, no es cierto? ¿Qué interpretación vamos a manejar aquí? ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a ir a la presentación de PowerPoint, entonces ahora para desarrollar la clase y en el camino vamos a ir conversando un poquito más. Muy bien. El título que he dado al tema para esta tarde es la conversión de los judíos, que en cierta manera contesta la pregunta que hicimos antes, ¿no es cierto? La conversión de los judíos. Pueden ver el mapa aquí, pueden ver el lugar de Megiddo, y una flecha indicando este lugar. Vamos a ver esta tarde, vamos a ver que la Biblia anuncia una gran batalla que se va a dar en el valle de Megiddo, ¿ya? La batalla se conoce como la batalla de Armagedón, ¿ok? Parece que Zacarías 12 tiene algo que ver con la profecía acerca de Armagedón y el resultado que sería la conversión de los judíos, ¿ok? Anticipando la clase esta tarde. Vamos a ir por partes. Hermanos, permítame empezar la clase esta tarde mencionando lo siguiente. Alguien ha comentado que toda la historia de la Biblia se puede resumir en esta frase. La Biblia narra la historia de dos ciudades, dos grandes ciudades. Toda la historia de la humanidad es la historia de dos ciudades. ¿Cuáles serían? En primer lugar, la ciudad de Dios, lo que la Biblia llama Jerusalén. Pero no necesariamente solo la ciudad misma de Jerusalén, sino lo que Jerusalén significa. Jerusalén, la capital del pueblo de Dios y el pueblo de Dios que obedece al Señor. Así que la ciudad de Dios es lo que Dios está queriendo construir en la tierra, una sociedad
de hombres y mujeres que obedecen sus mandamientos. Esa es una ciudad. La ciudad de Dios que podemos llamar Jerusalén. Pero contra esa ciudad, desde el libro de Génesis, hay una segunda ciudad que podemos llamar la ciudad del mundo. Es decir, el mundo que se levanta contra Dios, se rebela contra Dios y no quiere someterse a Dios. Y esa ciudad del mundo, la Biblia la conoce como Babilonia, Vamos a Génesis, el capítulo 11, para ver cómo en Génesis ya se introduce este concepto de la ciudad del mundo, Babilonia. Vamos a Génesis 11 y el versículo 4. Me imagino que conocen algunos, a lo menos, la historia de la Torre de Babel. Miren lo que leemos aquí, Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, ya, los habitantes de Babel, ya en la imagen aquí lo pueden ver a la izquierda, esa Torre de Babel. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, noten eso, una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora quiero que noten tres frases aquí que son importantes. En primer lugar, dice, versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, la raza humana quiere construir algo que se levante hasta el cielo y entre en competencia con Dios. Es la raza humana siguiendo el ejemplo de Satanás, queriendo ser Dios en planeta Tierra. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hagámonos un nombre. La raza humana, no contenta con tener el nombre de Dios, querían hacer su propio nombre, tener su propia identidad, hacer lo que ellos querían. ¿Y cuál es su plan? Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero ¿se acuerdan el mandamiento de Dios a Adán y Eva? Era multiplicar y llenar toda la faz de la tierra. Dios quería que la raza humana se extendiera por toda la tierra. Y aquí la raza humana se rebela contra la voluntad de Dios, no quieren hacer lo que Dios quiere y se rebelan contra eso y quieren quedarse en un solo lugar y construir una torre que sube hasta el cielo. Ese lugar se llama Babel. El sitio es la antigua Babilonia. Y como ustedes sabrán, en el Antiguo Testamento, Babilonia atacó a Jerusalén, la ciudad de Dios, y la llevó al exilio. Y luego cuando vamos al libro de Apocalipsis, en capítulos 17 y 18, la gran ramera es conocida como Babilonia. Babilonia, un nombre para este mundo que se opone a los planes y propósitos de Dios. Pero al final, ¿qué pasa? Babilonia es destruida y en capítulo 21 de Apocalipsis tenemos la nueva Jerusalén bajando del cielo en la nueva creación y por toda la eternidad Jerusalén triunfa y Babilonia es derrotada. En esa manera muy sintética podemos resumir la historia de la Biblia. Dos grandes ciudades, la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad del mundo, llamada Babilonia. Ahora lo menciono por esta razón. Cuando en la Biblia encontramos la palabra Babilonia, tenemos que distinguir entre el uso literal, histórico de Babilonia, por ejemplo, en Daniel en el libro de Daniel, Daniel vivía en la ciudad literal de Babilonia, y lo que podemos llamar el uso simbólico del nombre de Babilonia, que tenemos en Apocalipsis, capítulo 17 y 18, y la segunda y tercera carta de Juan menciona Babilonia, pero
Babilonia en ese tiempo ya no existía, así que la Biblia usa Babilonia como un nombre simbólico. Ahora, lo mismo es cierto de Jerusalén. La Biblia usa la palabra Jerusalén en 4 maneras diferentes. Y es importante cuando estudiamos libros proféticos conocer estos 4 usos de Jerusalén para saber cómo interpretar la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos la Jerusalén histórica. Es la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Que queda en Israel. Es la capital de esa nación. Y Pablo, en Gálatas 4:25, Pablo describe esa ciudad histórica de Jerusalén, la Jerusalén actual. ¿Ok? Así que ahí tenemos un uso de la palabra Jerusalén para describir la ciudad histórica literal en Israel. Pero luego tenemos un segundo uso de Jerusalén. Podemos llamarlo la Jerusalén simbólica. El apóstol Pablo la llama en Gálatas 4:26 la Jerusalén de arriba. Y cuando leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 26, esa Jerusalén de arriba es la iglesia. ¿Ok? Así que la Biblia habla de Jerusalén como un nombre o un apodo de la iglesia, que es interesante. Pero tenemos un tercer uso de Jerusalén, la Jerusalén milenial, ¿ya? Si es que se diera un milenio, digamos, es decir, un reino de 1000 años aquí en la tierra, entonces la ciudad de Jerusalén sería la ciudad que va a dominar el reino milenial, ¿ok? Y algunos dicen en Isaías capítulo 2, estamos hablando de ese uso de Jerusalén. Pero en cuarto lugar tenemos la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21-22. Este es el pueblo glorificado de Dios. ¿Ok? En Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba es la iglesia actual antes de la resurrección y la glorificación de los creyentes. La nueva Jerusalén en capítulo 21 de Apocalipsis es ahora la iglesia glorificada. Así que, hermanos, cuando en la Biblia leemos la palabra Jerusalén, tenemos que tratar de establecer qué significa la palabra Jerusalén en ese contexto. Mayormente es muy fácil decidir porque el contexto lo establece. Y mayormente el uso número 1 va a ser el principal. Y la verdad es que Zacarías solo conocía la primera Jerusalén. Pero vamos a tener que preguntarnos durante el estudio de los capítulos 12, 13 y 14, ¿qué es lo que Dios quiere decir a través de Zacarías cuando usa la palabra Jerusalén? ¿Ok? Así que aquí tenemos 4 usos de la palabra Jerusalén. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Vamos a parar ahí un momento. ¿Alguna pregunta de estos 4 usos de la palabra Jerusalén? Ya quiero que capten y entiendan bien estos 4 usos de la palabra Jerusalén. ¿Alguna pregunta, aclaración, duda que quieran hacer? Pastor, disculpe, tengo una inquietud o de repente no pude, o sea, creo que no entendí muy bien la diferencia entre la Jerusalén segunda, que es el uso simbólico, que es la iglesia, la de arriba que le llaman, ¿no? Que de la iglesia, y la cuarta, la nueva Jerusalén. No sé si podría aclararme un poquito la diferencia entre ambas. Ya. Al momento, todos los creyentes están en una de 2 condiciones. Ya todos los creyentes. Hay creyentes que están vivos en este momento en planeta Tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Los creyentes actuales que estamos vivos. ¿Ya? Obviamente no tenemos cuerpos glorificados, estamos expuestos a la muerte, a la enfermedad, al pecado, estamos todavía aquí en la tierra. El segundo gran grupo de creyentes son aquellos que ya murieron
y están en el cielo, ¿no es cierto? Pero los que están en el cielo, aunque ya han resucitado, están vivos, ¿ok? No están con sus cuerpos. En el cielo, los creyentes que ya murieron no están con sus cuerpos, son espíritus, ¿ok? Entonces, la Jerusalén número 2 es la suma total de todos los creyentes en cualquier momento de la historia, sean los creyentes que están con vida aquí en la tierra en sus cuerpos, o los creyentes que ya murieron y están en espíritu en el cielo. ¿Ya? Esa es la Jerusalén número 2. La Jerusalén número 4 es cuando ocurra la resurrección y la glorificación de todos los creyentes. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que los que estamos vivos, cuando Cristo venga, no vamos a morir, vamos a ser transformados en un instante y tendremos cuerpos glorificados. Los creyentes que están en el cielo en espíritu, ellos van a descender con Cristo. El Señor va a resucitar sus cuerpos, serán cuerpos glorificados, como el de Cristo cuando resucitó. Y en ese momento, la suma total de todos los creyentes tendrán cuerpos glorificados. Esa es la nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Queda más claro, Fanny? ¿Mana Fanny? Sí, pastor, conforme, gracias. Sí, ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Gracias, bien claro ya. ¿Alguna otra aclaración? Pastor, y con referente a la Jerusalén milenial, algún sustento, no puso algún sustento de versículos. Ya, podemos, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Ok. Ya, una escuela de interpretación escatológica opina que capítulo 20 de Apocalipsis se está hablando de un reino de 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Ya, Cristo va a venir con los creyentes. No será el fin del mundo todavía, según esta escuela interpretativa, sino que Cristo solo vendrá para reinar 1000 años, inicialmente, 1000 años. Y al fin de los 1000 años va a haber una guerra. Satanás va a engañar a las naciones. ¿Y a quién van a atacar? Miren, Apocalipsis 20, el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Okay? Esa ciudad amada es la Jerusalén, donde Cristo va a reinar en forma visible durante el milenio. ¿Ok? Esa sería la Jerusalén número 3, la ciudad amada. Algunos dicen que también es Isaías capítulo 2. Si miramos un momento Isaías el capítulo 2. Capítulo 4. Isaías capítulo 4. Versículo 2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Ok? Esa es la Jerusalén de ese tiempo. Y sí, me equivoqué. Isaías 2, versículo 2, Isaías 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los callados, y correrán a él todas las naciones. ¿Ok? Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Ok? Y ahí la idea es el milenio, y ahí está la Jerusalén, no la nueva Jerusalén, la Jerusalén del milenio. ¿Ok? La Jerusalén número 3 en este esquema que estoy dando. Pastor, disculpe. Perdón. Entonces, en la
Jerusalén del milenio serían los creyentes que quedaron vivos en ese tiempo. Más los creyentes que vendrán con Cristo, que vendrán con cuerpos glorificados. Bueno, hay diversidad de opinión, pero mayormente la idea es que cuando Cristo viene para reinar 1000 años, Él vendrá con los creyentes ya con cuerpos glorificados. Pero en la tierra habrá mucha gente sin cuerpos glorificados. Ya habrá una población mixta. Y Cristo gobernará sobre ese mundo mixto por 1000 años. Ese es el esquema general. O sea, estaríamos todos los de la Jerusalén 4, pero en el milenio. No, el 4 todavía. ¿Ya? Porque digamos, perdón, la pregunta sería, seríamos todos, pero unos con cuerpo terrenal y el otro con cuerpo glorificado, los que estamos ahorita. Ya. ¿Verdad? La 4 se daría después de todo eso, cuando serían todos con cuerpos glorificados. Así que la Jerusalén milenial sería una mezcla de creyentes glorificados y creyentes no glorificados. Habría que añadir que hay otra escuela de interpretación que dice, no, la iglesia queda en el cielo por esos 1000 años y solo es Cristo reinando con judíos en la tierra. Ya hay diversos matices, ¿ok? Pero a donde voy es, según este esquema interpretativo, Cristo reinará por 1000 años de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? No será la nueva Jerusalén todavía y no es la Jerusalén histórica actual. Habrá un cambio sustancial durante ese milenio, ¿ok? Francisco. Pastor, un detalle en la Nueva Jerusalén, los nombres que mencionan, pues, ¿no? Los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, ¿no? En las puertas y en las redes, que seguramente involucran, pues, no solamente, pues, las tribus de Israel, ¿no? Sino también parte del mundo. Los creyentes también, sí, todos juntos. Es el estado final, ¿no es cierto? El estado final, la totalidad del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué menciono esto ahora? Ya algunos pensarán, pero pastor, esto es muy complicado. Lamentablemente, a veces cuando estudiamos la Biblia hay ciertas complicaciones. Quiero mostrarles un ejemplo. Vamos a Romanos, el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 26. ¿Ya? Romanos 11, versículo 26. ¿Qué leemos aquí? El apóstol Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué querrá decir Pablo con Israel ahí? Algunos dicen, este es Israel histórico, ¿ya? Los judíos. El argumento es que Pablo enseña aquí entonces que va a venir un día cuando todos los judíos se van a convertir. Todo Israel será salvo. Otros dicen, no, aquí se está usando la palabra Israel en un sentido simbólico. El Israel de Dios. ¿Ya? La suma total de todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí está el dilema. La palabra Israel a veces se usa solo de judíos y a veces en el Nuevo Testamento Israel aparentemente es un nombre para la iglesia también, el Israel de Dios. Entonces tenemos que tratar de establecer cómo está Pablo usando la palabra Israel en Romanos 11:26. Bueno, es una pregunta parecida en Zacarías capítulo 12. Cuando Zacarías habla de Jerusalén, ¿cómo interpretamos esa palabra Jerusalén? ¿Ya? Todo el capítulo 12 depende de tu interpretación de la palabra Jerusalén. ¿Ya? Por eso lo menciono al comienzo, para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces, hermanos. Muy bien. Vamos a empezar el estudio ahora rápidamente del capítulo 12 de Zacarías. Y lo primero que notamos es Jerusalén será atacada. ¿Ya? Dejemos por un momento lo que la palabra Jerusalén significa y vamos a notar simplemente lo que dice el texto. Pero primero leamos el versículo 1. Zacarías 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ahora, el capítulo empieza en esta manera, afirmando que Dios es el creador, ¿no es cierto? El creador, el que extiende los cielos y funda la tierra. También es el creador de los seres humanos, forma el espíritu del hombre dentro de él. La pregunta es, ¿por qué Dios a través de Zacarías empieza el capítulo 12 con esta afirmación? Es porque Dios está queriendo aclarar desde el comienzo, Él es soberano. Él tiene la autoridad y el derecho de hacer en la tierra según su voluntad. Él tiene gran poder y Él tiene soberanía absoluta sobre toda la creación. Por eso empieza en esa manera. Ahora versículos 2 y 3. Jerusalén será atacada. Ahora noten aquí que Zacarías usa dos figuras literarias para hablar de Jerusalén bajo ataque. La primera figura es la copa, versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa. Ahí está la figura literaria, por copa. Esta copa, ¿qué hará? Hará temblar. ¿Temblar a quién? A todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Claramente entonces está diciendo, un día Jerusalén será atacada. Y el día que ataquen a Jerusalén, Dios dice, yo voy a obrar en tal manera que Jerusalén será una copa. Pero ¿eso qué significa? Una copa. A veces, en el Antiguo Testamento, la copa habla de bendición y prosperidad. ¿Se acuerdan Salmo 23, versículo 5? ¿Qué dice Salmo 23, versículo 5? Mi copa está rebosando, ¿no es cierto? Mi copa está rebosando. Ahí la palabra copa se supone es una copa de vino, y vino para el judío simbolizaba bendición y prosperidad. O el Salmo 116, versículo 13. Dice el salmista, tomaré la copa de salvación para bendecir a Dios. Así que ahí tenemos un primer uso de la palabra copa, bendición. Pero aquí en Zacarías 12, versículo 2, no está hablando de eso, ¿no es cierto? Es una copa que hace temblar. Al que se tiró. Ahora, aquí en Zacarías 12, versículo 2, es una copa de ira. Es una copa de juicio. Vamos a mirar el libro de Isaías, el capítulo 51. Vamos a Isaías, el capítulo 51, para entender de qué copa está hablando Zacarías. Miren, Isaías 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz, la copa de su ira, porque el cáliz o la copa de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Versículo 21. Oye pues ahora esto, afligida, ebria, no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz o la copa de aturdimiento, los sedimentos del cáliz o la copa de mi ira. Nunca más lo beberán. Así que hay una copa que simboliza la ira y el juicio de Dios. Y de eso está hablando aquí el Señor en Zacarías 12, versículo 2. Yo pongo a Jerusalén por copa, una copa de juicio. Hará temblar a quienes, a todos los que se atreven a atacar a Jerusalén. Van a encontrar que por atacar a Jerusalén van a caer bajo el juicio de Dios. ¿Ok? Esa es la profecía, la primera metáfora. La segunda metáfora, figura literaria, está en versículo 3 y es una piedra. Versículo 13, Zacarías 12.
En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra, una piedra pesada, a todos los pueblos, y todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Ok? Así que, segundo lugar, Dios obrará para que Jerusalén sea una piedra que destruye a todos los que la atacan y la tratan de cargar. ¿Ok? Capten entonces estas dos figuras literarias, una copa y una piedra, hablando del juicio de Dios. Ahora, hermanos, piensen un momento esta tarde. Zacarías, que predice esto y predicó esto a su pueblo por el año 520 antes de Cristo. ¿Qué es lo que Zacarías pensó que Dios estaba hablando? Recordemos el contexto de Zacarías. Estaba viviendo en Jerusalén. Estaban a la mitad de la reconstrucción del templo. Jerusalén estaba bajo mucha amenaza de las naciones aledañas. Y cuando Zacarías, por el Espíritu Santo, recibe esta profecía de que Dios va a poner a Jerusalén por copa y por piedra a cualquier nación que la ataquen, Zacarías seguramente pensó, Dios está hablando de un ataque a corto plazo, las naciones vendrán a atacarnos y Dios nos va a librar. El problema es que la historia, si leemos la historia de Israel, no confirma un ataque masivo contra Jerusalén. Lo más cercano podría ser cuando Antíoco Epífanes atacó a Jerusalén, pero realmente no atacó a Jerusalén, atacó más el templo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿de qué momento está hablando Dios aquí? Ahora, tampoco puede ser el ataque de los romanos contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque otra vez no fue un ataque universal. Y más bien Dios entregó la ciudad de Jerusalén a los romanos, no la defendió como está diciendo aquí. Así que empezamos a pensar, Dios, aunque Zacarías pensó que Dios estaba hablando de la ciudad histórica de su tiempo, nosotros que vivimos 2500 años después, sabemos por la historia que esto no se cumplió con la Jerusalén histórica. Así que quedan tres alternativas. ¿Cuál es esta Jerusalén? Bueno, podría ser la iglesia, la Jerusalén de arriba. Podría ser que Dios está diciendo, aunque Zacarías no entendió bien el significado de esta profecía. Pero nosotros, sabiendo que la iglesia es la Jerusalén de arriba, podemos tomar estos versículos como una promesa de Dios, que cuando las naciones en cualquier momento traten de atacar a la iglesia, esas naciones caerán bajo el juicio de Dios. Y esto es cierto. A lo largo de 2000 años, muchas naciones han tratado de atacar a la iglesia. Primero los romanos, luego los países católicos, luego los comunistas o los países islámicos. Pero siempre que han tratado de atacar a la iglesia, Dios ha protegido a la iglesia y ha juzgado a los enemigos. Así que uno podría interpretar versículos 2 y 3 de la iglesia. O podría ser que es una interpretación histórica, pero no del tiempo pasado, sino del tiempo futuro, cuando la actual ciudad de Jerusalén será atacada por el anticristo en la batalla de Armagedón. ¿Ok? La batalla de Armagedón. Vamos a mirar Daniel 11 y el versículo 45. ¿Qué leemos en Daniel 11, versículo 45? Aquí tenemos
los versículos anteriores está hablando del anticristo. ¿Y qué es lo que el anticristo hace en Daniel 11:45? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, ¿ya? Ahí cerca de Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que Dios está diciendo, en el tiempo del fin, antes que Cristo venga, el anticristo va a tratar de atacar a la ciudad histórica de Jerusalén, pero Dios intervendrá y salvará a su pueblo. Tenemos eso también en Apocalipsis, el capítulo 16. Vamos a mirar un momento. Apocalipsis, el capítulo 16. Vemos, hermanos, que cuando estamos estudiando la Biblia, especialmente libros proféticos, hay que manejar toda la Biblia para poder lograr una buena interpretación. ¿Qué leemos en Apocalipsis 16? El versículo 16. ¿Ya? Los versículos antes hablan de un gran ejército que cruza el río Éufrates, y en versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Pero en ese momento Dios interviene, ya, en esta gran batalla para salvar a su pueblo. Así que hay algunos que dicen Zacarías 12, versículos 2 y 3, está hablando del momento que Dios va a defender a la ciudad histórica de Jerusalén en los días del anticristo, cuando ataque a la ciudad de Jerusalén. La tercera interpretación podemos llamarlo la interpretación milenial, Jerusalén número 3, cuando la ciudad de Jerusalén sea atacada al fin del milenio. ¿Ya? Esto es al fin del milenio, no es por el anticristo es antes del milenio. Miren ahora capítulo 20 de Apocalipsis, el pasaje que mencioné hace un momento, ¿ok? Apocalipsis 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero en ese momento, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que algunos comentarios que ustedes pueden leer van a interpretar Zacarías 12, versículos 2 y 3 del milenio. Así que se nos complica ahora la vida, ¿no es cierto? Porque hay 3 posibles interpretaciones. Ahora, vamos a dejar la decisión de cuál de las 3 es la cierta para ver qué más nos dice el capítulo 12 de Zacarías, a ver si eso explica, ¿ya? Y nos ayuda a interpretar la Jerusalén de los versículos 2 y 3. Ahora vamos a notar versículos 4 al 6 de Zacarías 12. El profeta afirma que en ese momento, cuando Jerusalén es atacada, la ciudad será defendida, ¿ya? Defendida. Versículo 4. En aquel día, ¿ya? Aquel día del ataque de todas las naciones de la tierra contra Jerusalén. Dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Ahora, habría que interpretar con cuidado esta palabra caballos. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? En el tiempo de Zacarías, ya 500 años antes de Cristo, la caballería era un enemigo, una herramienta de guerra formidable, ¿ya? Los judíos no manejaban caballería, ¿ya? Los judíos peleaban de a pie. Y cuando un ejército venía montado a caballos, para los judíos era una arma militar demasiada potente. Pero hoy en día, hermanos, pregunto hoy en día, ¿los grandes ejércitos de la China y Estados Unidos usan caballos? ¿Es el caballo hoy en día el gran instrumento de guerra? No, no es cierto. Hoy en día, los grandes instrumentos de guerra son los misiles.
las bombas subatómicas y las bombas nucleares. Así que tenemos que tener cuidado con versículo 4, no interpretarlo literalmente. Está hablando de un momento que Dios va a defender a su pueblo. ¿Cómo va a defender a su pueblo? Dando ceguera, es decir, neutralizando las armas más poderosas. ¿Ok? Hay que interpretar la palabra caballo en forma general de imponentes instrumentos de guerra. ¿Ok? Por la razón que acabo de mencionar, hoy en día no se usan caballos en grandes guerras. Ahora miren versículo 5. ¿Qué va a pasar en ese momento? Versículo 5. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el versículo 5? Está diciendo que los capitanes de Judá, recordemos que Judá era una tribu de la cual Jerusalén era la ciudad principal. Los capitanes de la región de Judá quedan impresionados por la valentía de los ciudadanos de Jerusalén. Pero luego ellos mismos serían instrumentos de gran destrucción. Miren versículo 6. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Así que Dios está diciendo que en ese momento habrán dos grupos peleando: los habitantes de Jerusalén y los capitanes de Judá. Versículo 5, los capitanes de Judá quedan impresionados por la valentía de los ciudadanos de Jerusalén. Pero luego, versículo 6, ellos mismos serán instrumentos de gran destrucción. Ahora, para saber qué significa eso, quiénes son estos capitanes, obviamente hay que establecer de qué Jerusalén estamos hablando. Así que vamos a volver a ese punto en un momento, cuando establecemos al final de qué Jerusalén está hablando el capítulo 12, ¿ok? Vamos simplemente notando estos detalles del texto. En tercer lugar, la profecía de Zacarías 12 afirma que en ese momento de este gran ataque, Dios no solo va a defender a Jerusalén, sino que Jerusalén será tremendamente fortalecida. Versículo 6, versículo 7. Librará Jehová las tiendas de Judá primero. Ya cuando el ejército viene para atacar a Jerusalén, obviamente para llegar a Jerusalén, tiene que cruzar primero el territorio de Judá. Y Dios dice, o Zacarías predice, librará Jehová a las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. Parece que Dios está indicando que en ese tiempo habrá tensiones entre los capitanes de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y Dios va a intervenir en tal manera que va a trabajar la unidad de todos. Así que Dios primero va a salvar a los de Judá para que los que viven en Jerusalén no se vuelvan muy orgullosos. Segundo lugar, una vez que Dios defiende y proteja a Jerusalén, versículo 6b, Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Miren el fin del versículo 6. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Ahora versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, ya, los más debiluchos, ya, esos ciudadanos que tienen miedo de pelear, los que entre ellos fueren débil, en aquel tiempo, cuando Dios interviene para ayudarlos, será como David. ¿Ya? David que salió a pelear contra Goliat. David que se mató 10,000 filisteos o 1,000 filisteos. Y la casa de David, los que viven en Jerusalén, será como Dios, como el ángel de Jehová.
Así que está diciendo que en ese momento Dios obrará para que el pueblo de Israel será extremadamente fuerte, fortalecido en el Señor para defenderse, ¿ya? Jerusalén será fortalecida. Ahora llegamos a la parte fundamental, la parte más importante de este capítulo, que nos va a ayudar a entender los versículos anteriores. Jerusalén será restaurada. Es lo que Dios promete. Como resultado de todo esto, Jerusalén será restaurada. Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Suena extraño, ¿no? Dios hablando, diciendo, procuraré destruir. Da la impresión que le va a costar a Dios destruir. Obviamente no puede ser eso, ¿no es cierto? Para Dios no hay nada difícil. No es que Dios va a tratar de hacer algo. Aquí yo planteo que el verbo procurar debemos entenderlo como proponer. Yo me propondré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Además, y aquí viene el versículo que todos ustedes o muchos reconocieron, versículo 10. Ahora vamos a interpretar versículo 10 en el contexto. ¿Cuán importante es eso, hermanos? Nunca debemos sacar un versículo del contexto y decir, yo ya lo entiendo. No tienes que leer los versículos antes y los versículos después para realmente entender. Porque versículo 10 dice, en ese día derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahora, este es el versículo importante, hermanos. ¿A qué se refiere? Bueno, como la hermana Katie creo mencionó, esta frase a quien traspasaron, obviamente se refiere al Señor Jesús, ¿no es cierto? Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 19 y el versículo 37. ¿Alguien puede leer, por favor? Uno de ustedes puede leer Juan 19, el versículo 37. Quizás hay que leer del versículo 34, ¿ya? 34 al 37 de Juan 19. Ya, pastor, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ok, gracias. Así que claramente Juan está hablando del momento que los soldados romanos con una lanza abrieron el costado del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y Juan afirma en versículo 37, esa acción se cumplió, se hizo para cumplir la escritura. Mirarán al que traspasaron. Así que según Juan 19, versículo 37, Zacarías 12, versículo 10, está hablando de la muerte de Cristo en la cruz, el que traspasaron. Pero dice, llorarán al ver a quien traspasaron. Ahora, algunos pensarán quizá en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Vamos a mirar Apocalipsis 1, versículo 7. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien puede leer Apocalipsis 1, versículo 7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, si miramos ese versículo, claramente está hablando de la segunda venida, ¿no es cierto? He aquí viene con las nubes.
todo ojo le verá. Lo verá literalmente, ¿no es cierto? Lo verán literalmente. Los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación? Esta lamentación no es el lamento del arrepentimiento. Es el lamento del remordimiento. La raza humana entenderá que el evangelio es cierto. Cristo de veras fue muerto por nuestros pecados. Lo traspasaron. Y las naciones de la tierra que rechazaron el evangelio, cuando lo vean venir en las nubes, harán tremenda lamentación. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Así que no es una mirada de fe, ¿no es cierto? No es una mirada de fe que produce arrepentimiento. Es una mirada literal. Van a ver a Cristo literalmente. Será demasiado tarde para arrepentirse. Harán lamentación y crujir de dientes porque el juicio de Dios ha llegado. Eso es Apocalipsis 1:7. Pero si miramos Zacarías 12, versículo 10 con cuidado, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de lo mismo de Apocalipsis 1:7. Aunque suena parecido, no es igual. Leamos con cuidado Zacarías 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Noten, no está hablando de las naciones. Apocalipsis 1:7 habla de las naciones, harán lamentación. Aquí Dios dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios va a derramar? Un espíritu de gracia, no juicio, gracia. Un espíritu de oración. Y mirarán a mí. Esto no es una mirada literal, como en Apocalipsis 1. No es que Cristo ya vino y lo están viendo. No, esta es una mirada de fe. Como dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Lo que Zacarías 12, versículo 10 está hablando es un momento en la historia de Israel cuando Dios derramará sobre los judíos un espíritu de gracia y oración. Van a mirar a Cristo con fe, a ese Cristo a quien traspasaron, y llorarán con tremenda angustia, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. La tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de David, etc. Pero yo propongo que el versículo 10 de Zacarías 12 es el llanto de arrepentimiento. Es el quebranto delante de Dios. Cuando los judíos por fin entienden quién es el Señor. Noten estas dos palabras en versículo 10. Noten esto. Llorarán como se llora por el hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Llorarán por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Colosenses 1, el apóstol Pablo dice, Cristo es el primogénito de toda la creación, sobre toda la creación. Estos son títulos de Cristo, el unigénito, el primogénito de Dios. Ahora, lo que estamos diciendo es que no hay que confundir Zacarías 12:10 con Apocalipsis 1, versículo 7. Son dos textos diferentes. Ahora, miren versículo 11 ahora, Zacarías 12:11. En aquel día, este día de gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Ahora, antes de mirar eso, este gran lamento, vamos a mirar Romanos 11, versículos 25 y 26.
Este pasaje en Romanos es muy importante para interpretar Zacarías 12. ¿Qué leemos en Romanos 11, versículos 25 y 26? ¿Alguien puede leer? Uno de ustedes, por favor, ayúdenos leyendo Romanos 11, 25 y 26. Yo, pastor. Adelante. Cuestión de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los ángeles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que creo que al final del versículo 25 leíste la plenitud de los ángeles, es plenitud de los gentiles, ¿ya? De los gentiles. Ahora, esta frase, la plenitud de los gentiles, está hablando de el día cuando el grueso de todos los gentiles que van a ser salvos hayan sido salvos. Pablo está hablando de el fin de los tiempos. Y cuando la plenitud de todos los gentiles que van a ser salvos hayan sido salvos. En ese momento, Dios va a cambiar el endurecimiento de los judíos en este espíritu de gracia, este espíritu de oración y de lamento. Así que yo propongo que Zacarías 12, versículo 10, está hablando de lo que Pablo dice en Romanos 11, versículo 25 y 26. El momento cuando una enorme cantidad de judíos se va a convertir. La pregunta es, ¿en qué momento se van a convertir? ¿En qué contexto se van a convertir? Bueno, ya estamos leyendo el contexto de un ataque masivo contra Jerusalén. Y noten ahora versículo 11, Zacarías 12, versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Han notado, hermanos, que hay una relación semántica entre esta frase, el valle de Megiddo, y la palabra Armagedón? En Apocalipsis 16, versículo 16. La palabra Armagedón, ¿qué significa? Significa el monte de Megiddo. Ar, en hebreo, es monte. Ar, Megiddo, se ha transliterado Magedón, pero es el Ar Megiddo, el monte de Megiddo. Es decir, estamos hablando de la misma región geográfica, el valle de Megiddo. Y mirando ese valle hay un monte, el monte de Megiddo, que mira sobre el valle de Megiddo. Estamos llegando a la conclusión entonces que la Biblia enseña en forma general y específicamente aquí en Zacarías que va a llegar un momento cuando las naciones de la tierra van a atacar a Jerusalén. Va a haber un enorme ataque militar que se va a dar en el valle de Megiddo, cerca a Jerusalén. Y en ese momento, cuando tantas naciones llegando para atacar al pueblo de Israel, cuando ya no tienen más esperanza, cuando pareciera que van a ser totalmente destruidos, porque el anticristo está obrando para destruir a los judíos. En ese momento el Espíritu Santo va a obrar. En esa gran necesidad los judíos clamarán a Dios y Dios va a intervenir. Y esta frase de los caballos serán cegados parece dar a entender que Dios milagrosamente neutralizará a todas las bombas y armas militares y protegerá al pueblo de Dios. Y en ese momento mirarán por fe al Mesías y creerán el Mesías y serán salvos una enorme cantidad de judíos. Si es así, si esta interpretación es la correcta, lo que estamos diciendo es que en Zacarías 12, la palabra Jerusalén, aunque la podemos tomar como una referencia a la iglesia, porque indudablemente Dios defenderá a la iglesia. Cristo mismo lo dijo. Yo voy a construir mi iglesia
y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que la iglesia claramente es defendida por Dios, pero aquí parece que está hablando específicamente de la ciudad histórica, literal de Jerusalén. No en el tiempo de Zacarías, tampoco durante estos 2000 años. Está hablando de un tiempo en el futuro, cuando la ciudad de Jerusalén será amenazada por una invasión militar enorme. Y en ese momento, Dios va a obrar para la salvación a los judíos. Ahora noten lo interesante en versículos 12 y 13, menciona ciertas personas que harán lamentación. Vamos a terminar notando esto, luego vendrán preguntas. Versículo 12, ¿ya? Un último esfuerzo para concentrarse, versículo 12. La tierra lamentará, cada linaje aparte. Y ahora los detalles. Los descendientes de la casa de David van a lamentar por sí aparte, y sus mujeres por sí aparte. Y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Ahí tenemos un grupo, la casa de David y la casa de Natán. En segundo lugar, tenemos los descendientes de la casa de Leví, harán lamentación por sí mismos y sus mujeres por sí mismos, y los descendientes de Simeí por sí y las mujeres por sí. ¿Esto qué significa? Aquí lo que hay que notar son dos detalles. Lo de la casa de David y lo de la casa de Leví, todos entendemos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién es este Natán? ¿Y quién es Semí? Bueno, Natán no es Natán el profeta. Había un profeta en el tiempo de David que se llama Natán. No, este Natán parece ser una referencia a un hijo de David. Uno de los hijos menores de David. Un hijo de David que aparentemente no tenía mucha influencia, mucha importancia, aunque hay que notar que en Lucas 3, versículo 31, Natán, el hijo de David, figura en los descendientes de David y ancestro del Señor Jesús. Pero en 2 de Samuel 5:14 tenemos el nombre Natán entre una lista de los hijos de David. Así que cuando versículo 12 separa la casa de David con la casa de Natán, lo que está diciendo la Biblia es lo siguiente. El grupo más alto y el grupo más bajo. La casa de David, lo más alto. La casa de Natán, lo más bajo. Pero todos de la familia de Judá, ¿no es cierto? David, Natán, toda su familia de la tribu de Judá. Y luego, versículo 13, de la tribu de Leví. ¿Y quién es Simeí? Bueno, si miramos en Números, capítulo 3, versículo 18 y versículo 21, vamos a encontrar que Simeí era uno de los hijos de Gersón. Y Gersón era uno de los hijos de Leví. Así que los hijos de Leví, los sacerdotes, digamos, de primer rango. Y la casa de Simeí, los levitas de menor rango. Sí que interesante. Versículo 12 está hablando, destacando, los de la tribu de Judá van a hacer lamentación. Y versículo 13 dice, los de la casa de Leví, desde el más alto hasta el más pequeño, también harán lamentación por el Mesías. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios distingue y separa, resalta los de Judá y los de Leví? Por esta razón, hermanos. Estas dos familias, Judá y Leví, hacen mayor lamentación porque fueron sus antepasados que tuvieron mayor responsabilidad en la muerte del Mesías. El Sanedrín, que ordenó la muerte del Cristo, estaba compuesto por la clase alta de los judíos, y la clase alta era mayormente los de la tribu de David, de Judá, vinculados con la familia real de David.
Así que el Sanedrín, la familia real, la realeza de Israel. ¿Quiénes más fueron responsables por la muerte de Cristo? Los sacerdotes, ¿no es cierto? El sumo sacerdote y los demás sacerdotes querían matar a Cristo. Y qué interesante. Esos dos grandes grupos, los líderes cívicos y los líderes espirituales, que en el primer siglo fueron responsables por la muerte del Mesías. En el contexto de la batalla de Armagedón, ellos serán los que harán más lamentación, porque tendrán que reconocer que fueron sus antepasados, tanto de Judá como de Leví, mayormente responsables por la muerte del Mesías. Ellos, sus descendientes, dirigirán el duelo nacional por haber matado al Mesías y serán un ejemplo a toda la nación de Israel de un verdadero arrepentimiento. Qué interesante ahora se vuelve Zacarías 12, ¿no es cierto? Haciendo un poco de esfuerzo, estudiando poco a poco, empezamos a entender lo que este capítulo está diciendo. Zacarías obviamente no entendió esto, porque Zacarías no sabía de la batalla de Armagedón, etc. Todo eso está revelado más en el Nuevo Testamento, aunque hay indicios en Ezequiel y Daniel también. Pero nosotros, los creyentes del año 2021, podemos entender mucho mejor este capítulo. Ahora, para terminar, no podemos entender todos los detalles de este capítulo. Por ejemplo, los detalles de los versículos 4, 5 y 6. Esos caballos cegados, ¿cómo se va a cumplir? Bueno, habrá que esperar la batalla de Armagedón. Los creyentes que estén vivos, cuando se dé esa batalla, ellos van a ver cómo se cumple el versículo 4. Los creyentes que están vivos, cuando se dé la batalla de Armagedón, ellos van a entender versículo 5 y versículo 6. Por el momento, esos versículos no los podemos entender. Pero seguramente cuando se dé la batalla de Armagedón, los creyentes de ese tiempo, de repente van a entender muy bien este capítulo, mucho mejor que nosotros. Así que, hermanos, para terminar nomás, para completar, aquí está Meguido en este mapa, pueden ver Meguido, aquí se va a dar la gran batalla final, aquí está Babilonia, ¿ya? Babilonia, la ciudad representativa del mundo que ataca a la ciudad de Dios, la Jerusalén. Aquí tenemos el movimiento que dará lugar a la batalla de Armagedón. Vendrán ejércitos de la China, de la India, de Rusia, todos vendrán para concentrarse un enorme ejército cruzando el río Éufrates para atacar a Israel. Por el otro lado, desde África, quizás Europa, vendrá otro ejército, el rey del sur, para contrarrestar también este ataque. Aquí está el valle de Meguido, aquí está la ciudad de Meguido, aquí está esta planicie, aquí donde termina con Jezreel, esta planicie es el valle de Meguido, Armagedón. Aquí se va a dar la gran batalla. Jerusalén está un poco más aquí al sur, ¿ok? Pero es aquí que se va a dar una gran batalla que la Biblia llama Armagedón. Y esta es una visión de ese lugar, ¿ya? Aquí está el monte de Meguido, Armeguido, el monte de Meguido, y aquí está la planicie, el valle de Meguido, obviamente un lugar perfecto en un sentido para que dos enormes ejércitos se encuentren para una batalla final peleando por el control de la ciudad de Jerusalén. Muy bien, hermanos. Hasta ahí quedamos esta tarde. Antes de tomar preguntas, tengo que cumplir un pedido del hermano Alfredo. Hermano Alfredo me pidió que aclare algo de la semana pasada. Rápidamente por tiempo, en Zacarías 11, versículo 10, ¿ok? Zacarías 11, versículo 10, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos.
comenté la semana pasada que me parece que este pacto no es el nuevo pacto. La Biblia habla de dos pactos, el pacto antiguo, el pacto de Moisés, establecido en el monte de Sinaí, y el libro de Hebreos, en Hebreos 8, citando Jeremías, indica que Dios va a establecer un nuevo pacto. Y obviamente al establecer el nuevo pacto, el viejo pacto queda abolido. Así que me parece que Zacarías 11, versículo 10, estaría hablando de romper el viejo pacto para dar lugar al nuevo pacto. ¿Ok? No es que Dios va a romper el nuevo pacto. ¿Ok? Y tampoco creo que está hablando de romper el pacto abrahámico. ¿Ya? Personalmente creo que está hablando del pacto de Moisés. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la clase esta noche, por favor? ¿Algún comentario, observación, pregunta antes de terminar? Pregunta, pastor. Sobre el versículo 12:10. ¿Ya? ¿No? Cuando menciona el espíritu de gracia, ¿no? Usted había mencionado que los habitantes de Jerusalén tendrían un espíritu para poder tener ese reconocimiento que nunca lo tuvieron. Así es. Ya, por lo tanto, en ellos no ha habido influencia del Espíritu Santo. No hasta ese momento. Ok, gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, aclaración? Sí, pastor, buenas tardes, si me Buenas permite. tardes, hermano. Sí, bueno, es también referido a la salvación de Israel, ¿no? Yo sé que el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. Y como dice Apocalipsis 1, ¿no? El versículo 7, toda la gente que le va a ver, los linajes de la tierra harán lamentación por él. Acá se entiende que es una lamentación de remordimiento, digamos, ¿no? Por el dolor de que dirían, uy, es verdad lo que me dijeron. Sí. También tenemos el caso de las 10 vírgenes, ¿verdad? Ya. Cuando llegó el esposo, o sea, cuando Jesús llegue en su segunda venida a Armagedón, yo creo que el Armagedón va a ser una victoria, pero instantánea. El Señor no tiene que ponerse a luchar con nadie, Él Sí. con la espada de su boca los va a liquidar a todos los enemigos en un instante. Y yo creo que ya cuando el Señor viene, ya no hay lugar al arrepentimiento. O sea, claro. Tendría que ser otro momento en el cual Israel se arrepienta, ¿no? Según lo que usted ha dicho, porque se ha ido tu señal, creo. Lo que estoy diciendo para contestar la pregunta del pastor Héctor es que la mirada de fe de Zacarías 12, versículo 10, esa mirada de fe se da antes de la victoria final de Dios. ¿Ok? No después. Apocalipsis 1, versículo 7 es después de la victoria. Cuando Cristo ya viene, todo el mundo lo ve en las nubes. Pero creo que Zacarías 12:10 está hablando de unos días o unas semanas antes de eso, cuando la nación de Israel está por ser totalmente aplastada y destruida, cuando ya no tiene ninguna esperanza de sobrevivir. En ese momento un espíritu de gracia vendrá sobre ellos y por fin van a mirar a Cristo con ojos de fe antes que Él venga, antes que aparezca en las nubes. Y van a clamar al Señor. Y en un sentido, su venida para acabar con el anticristo será en respuesta a ese clamor de los judíos recién convertidos. Todo se va a dar rápidamente. ¿Ok? Lo que el pastor Héctor dice es cierto. Cuando Cristo venga, Él va a aplastar, derrotar al instante. Pero estamos hablando de unos días antes, ¿ya? Que en un momento de desesperación, los judíos clamarán a Dios y Dios intervendrá para salvar a su pueblo en esos tiempos. Obviamente no podemos entender todos los detalles. Recién cuando se cumpla, vamos a saber si se trata de días, semanas o meses, no sabemos. ¿Ya? Obviamente un ejército tan masivo de 200 millones de soldados no se arma de la noche a la mañana. Así que habrá meses de preparación.
Israel verá un arsenal de ejércitos y bombas acercándose a Israel. Israel no tendrá cómo salvarse. Sabrán que es el fin de Israel. Y ahí clamarán por fe. Dios le dará un espíritu de gracia para clamar. Creo, ¿ok? Esa es mi interpretación. Hay libertad para discrepar, no hay ningún problema. Yo solo trato de dar a entender cómo yo estoy tratando de interpretar la palabra de Dios. Pastor Alex. Sí. Bien, yo quería ir. Usted nos comentó que Zacarías eran prédicas, ¿no? Hacia el pueblo. Ya. En ese momento, el pueblo estaba escuchando esta prédica. Es como ahorita nosotros escuchamos una prédica. Entonces, ¿qué lección sería para el pueblo en ese momento? ¿No? Yo me estoy poniendo, estoy ahí escuchando a Zacarías, pero no entiendo nada de lo que va a pasar en el futuro, porque no es para mí. O sea, y no pasó ni a 1 año ni a 5 años. Sí. Entonces yo como pueblo digo, ahora, no entiendo nada, pero hay lecciones, ¿no? En ese momento era dar esperanza al pueblo, ¿no? Porque ellos estaban reconstruyendo. Entonces, más que todo, podríamos ya hablar de algunas lecciones espirituales, ¿no? Bueno, hay muchas lecciones aquí, ¿no es cierto? En versículo 1, si el Dios de Israel es tan grande, hay que confiar en él. Si él ha extendido los cielos y la tierra, si él ha formado el espíritu del hombre, entonces Israel, en el tiempo de Zacarías, al reconstruir el templo, tiene que aprender a confiar en Dios y no tener miedo de las naciones, ni del imperio persa. ¿Ya? Recordando, el imperio persa había detenido el trabajo 16 años. Y ahora Zacarías está diciendo, no tengan miedo. Porque, versículo 2, si los persas o los samaritanos trataren de atacar a Jerusalén, Dios ha dicho, Dios va a hacer de Jerusalén una copa que va a hacer tambalear a cualquier atacante. Así que Zacarías, me imagino, lo aplicó en esa manera a su tiempo, de los persas, de los samaritanos. ¿Ok? Versículo 4 también. Así que hay lecciones para el tiempo de Zacarías, aunque la profecía no se cumplió el tiempo de Zacarías. ¿Ok? El hecho, por ejemplo, versículo 7, librará Jehová las tiendas de Judá. Qué tremenda promesa para el tiempo de Zacarías. Dios está prometiendo, él va a librar las tiendas de Judá. Versículo 8, qué tremendo versículo 8 para el tiempo de Zacarías. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil. Bueno, se sentían tremendamente débiles. Así que es un tremendo mensaje para el pueblo de Dios. Seguramente cuando Zacarías predica este mensaje, los oyentes no se pusieron a pensar, ¿y qué será Armagedón y este valle Megiddo? No pensarían en eso. ¿Ok? Ellos pensarían en su tiempo, lo aplicarían a su tiempo, lo interpretarían a su tiempo. ¿Ok? Pero nosotros ahora, 2500 años después, sabemos que hasta el momento no se ha dado un ataque masivo contra Jerusalén, en el cual Dios ha intervenido para salvarlos. Simplemente no se ha dado. Da a entender entonces que es una profecía que está por cumplirse todavía. Se viene cumpliendo en la iglesia, la Jerusalén de arriba, estos 2000 años, pero en cierto sentido, estudiando el contexto de Zacarías 12, nos damos cuenta, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Pero si la iglesia es la Jerusalén de arriba, podemos tomar profecías de la Jerusalén de abajo y aplicarla también los principios a la Jerusalén de arriba. ¿Ok? Aplicamos principios espirituales, aunque el cumplimiento literal sea diferente. ¿Ok? Ahí está el arte de manejar los libros proféticos. Bueno, los miro, hermanos, esta tarde me cuenta, es toda una escuela para ustedes, ¿ya? Para algunos será muy complicado, otros lo entenderán bastante, otros más o menos un poquito, ¿ok? Pero créanme
estudiar estos libros proféticos es fascinante, pero tenemos que meternos, ¿ok? Al estudio, y a veces lleva tiempo para familiarizarnos suficiente para empezar a ver detrás de mucha neblina intelectual, empezamos, de eso está hablando, ¿ok? Lleva tiempo, ¿ok? Por eso es bueno que estas clases están grabando y lo pueden volver a escuchar, detenerse, pensar, avanzar un poco más, ¿ok? Tiene esa ventaja sobre clases presenciales, lo tenemos grabado ahora y lo pueden escuchar otra vez. Ok, parece que no hay más preguntas. Hay Así que unos comentarios en el chat, pastor. a ver, ¿puedes leerlos, Wilfredo? No me percaté. Sí, recién los colocaron hermana Fanny Alba. Es decir, que una vez más el Señor mostrará su misericordia y por gracia dará una nueva oportunidad de salvación a los judíos. Amén, sí. Y el hermano Wilfredo Fajardo, en el versículo 11, el gran llanto de Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón, se asemeja a la muerte del rey Josías por el rey Necao en el valle de Megiddo. Ya, muy bien. Eso sí, los Zacarías y los oyentes interpretarían el versículo 11, no mirando hacia adelante al Armagedón del futuro, mirarían hacia atrás al Armagedón de la historia de Israel. Cuando un rey Josías estaba reinando, él estaba entre la espada y la pared. Por un lado, del norte venía el ataque, si me acuerdo bien, de los asirios. Y al sur estaba Egipto. Entonces, Josías se hizo aliado de Asiria. Y cuando Egipto viene, Josías se le ocurre salir a pelear contra el rey de Egipto. Y el rey de Egipto le dice, no lo hagas, Josías, ¿ya? Mi pelea no es contigo, mi pelea es contra los asirios. Pero a Josías se le subió un poco el humo, él salió y justo en el valle de Megiddo, Josías peleó contra los egipcios y murió Josías. Y hubo gran llanto por la muerte de Josías y la pérdida del ejército de Judá en ese tiempo. ¿Ok? Eso ocurrió unos, 300 años antes de Zacarías. Era parte de la historia de Israel. Así que el versículo 11, Zacarías lo interpretaría históricamente. Pero nosotros lo interpretamos proféticamente a la luz de lo que sabemos en Daniel, el capítulo 11, y también en Apocalipsis, el capítulo 16 y el capítulo 20. Ya tenemos más información que tuvo Zacarías para poder interpretar esta profecía. Ok, así que gracias, hermano Wilfredo, por ese detalle. Bien, lo dejamos ahí, hermanos, ya para listarnos para el culto de esta noche. Gracias por su participación. Ya nos faltan 2 capítulos nomás, ¿ok? Capítulo 13 y 14, pero nos va a llevar, creo que 3 semanas para terminar porque hay muchas cosas interesantes. Ya va notando qué pasa, ¿no es cierto? Leemos un capítulo y hay un versículo que entendemos, ¿ya? Y no entendemos lo demás. Hay que tratar de entender lo demás a la luz de ese versículo que sí entendemos, ¿ok? Es como este rompecabezas se va armando. Dios nos da algunas piezas claves para interpretar, ¿ok? Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Bien, vamos a dejar de grabar ahora